¿Alguna vez has entrado en una habitación y sin que nadie hablara sentiste algo extraño en el aire? Las sonrisas estaban allí, las palabras eran amables, pero en tu interior percibiste un peso, una incomodidad, una voz silenciosa que te decía: aquí no solo hay energía humana, aquí hay algo espiritual. Amado hermano, si alguna vez lo experimentaste, no estabas loco ni estabas solo. Lo que ocurrió fue discernimiento. Dios te permitió captar que no todas las batallas suenan fuerte, ni todas las victorias se celebran con gritos. Algunas de las guerras más intensas se libran en el silencio y algunos de los triunfos más gloriosos se conquistan sin pronunciar palabra. Vivimos en un mundo adicto al ruido, discusiones en redes sociales, noticieros que bombardean con opiniones, familias divididas por querer tener la razón. En medio de esa avalancha de voces, el Espíritu de Dios nos recuerda un secreto antiguo, un arma que el enemigo teme, el silencio sagrado. No se trata de pasividad, no es apatía, es un silencio lleno de intención, lleno de fe, impregnado de la presencia del Altísimo. La Biblia nos instruye claramente en Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es un consejo opcional, es un mandato divino. Y cuando lo obedecemos, cuando decidimos permanecer en calma mientras otros pierden el control, el reino de las tinieblas se estremece, porque los demonios esperan que grites, que te defiendas, que caigas en provocaciones, pero cuando tú eliges quedarte en paz, es Dios mismo quien habla a través de tu quietud. Piénsalo, muchas veces tratamos de ganar discusiones, de explicar nuestra fe a quienes no quieren escuchar, de justificar nuestra vida frente a críticas injustas, pero ¿cuántas veces ese esfuerzo nos dejó agotados y sin frutos? La verdad es que los demonios no huyen por el volumen de tu voz, sino por la alineación de tu espíritu con el cielo. Cuando tu vida está consagrada, cuando tu corazón está rendido, incluso tu silencio tiene peso. Proverbios 17:27 afirma: el que tiene conocimiento refrena sus palabras. Eso significa que la verdadera sabiduría no se mide en cuántas frases pronunciamos, sino en cuánto dominio ejercemos al callar. Y es ahí donde se revela el poder de Dios. Déjame ilustrarlo con un ejemplo de la vida diaria. Imagina a una madre en su hogar, rodeada de tensiones, con hijos discutiendo y problemas financieros. La reacción natural sería alzar la voz, exigir silencio, tratar de imponer orden. Pero esta mujer decide apartarse 5 minutos, cerrar los ojos, orar en su corazón y permanecer callada. No reprime por miedo, sino que invita a la paz de Dios al ambiente. En poco tiempo algo cambia. Las discusiones pierden fuerza, la atmósfera se suaviza y todos se dan cuenta de que hay una presencia distinta en el lugar. Eso, amado, no es psicología barata. Eso es la gloria de Dios manifestándose a través de un silencio lleno de fe. La ciencia también respalda este principio. Estudios sobre la neurociencia del silencio demuestran que los momentos de quietud regeneran el cerebro, disminuyen el estrés y fortalecen la capacidad de tomar decisiones, cuanto más cuando ese silencio no es solo físico sino espiritual. Cuando guardas silencio delante de Dios, tu alma se fortalece, tu discernimiento se agudiza y tu espíritu se vuelve un canal de su poder. Ahora quiero llevarte a un pasaje bíblico impactante. Moisés descendió del monte Sinaí y Éxodo 34 contra 29:30 nos relata que su rostro resplandecía tanto que el pueblo tuvo miedo de acercarse. No predicó un sermón, no gritó versículos, simplemente su presencia hablaba más que cualquier palabra. ¿Por qué? Porque había estado en comunión con Dios. Hermano, hermana, lo mismo puede suceder contigo. Tal vez no lo notes, pero cuando pasas tiempo en oración, cuando eliges el silencio ante la provocación, la atmósfera a tu alrededor cambia. Te hago una pregunta directa. ¿Estás cargando únicamente el lenguaje cristiano?
¿O estás cargando la presencia real de Cristo? Porque los demonios no tiemblan ante calcomanías en tu auto, ni ante frases bonitas en redes sociales. Ellos huyen cuando se topan con un hijo o una hija que porta la gloria del cielo. Permíteme ser claro, tu silencio puede ser la plataforma donde Dios muestra su poder. Lo que el enemigo interpreta como debilidad, en realidad es estrategia divina. Por eso, la próxima vez que entres a un ambiente cargado, no te apresures a hablar. Primero pregunta, Señor, ¿quieres que hable o quieres que mi silencio testifique de ti? Muchas veces la mayor autoridad no se ejerce con palabras, sino con presencia, aplicación práctica. Esta semana, cuando alguien intente provocarte, cuando una conversación se torne pesada o cuando una situación quiera robarte la paz, recuerda este mensaje. Respira, guarda silencio y permite que el Espíritu Santo hable más fuerte que tu boca. Hazlo en tu trabajo, en tu familia, incluso en tus redes sociales. No respondas a toda provocación. Aprende a discernir dónde tu silencio es tu mejor defensa. Ahora, te invito a orar conmigo. Padre amado, enséñame el poder de callar. Ayúdame a confiar más en tu voz que en la mía. Que mi silencio sea un testimonio de fe, no de miedo. Lléname de tu presencia hasta que mi atmósfera hable más fuerte que mis palabras. Protégeme de las provocaciones del enemigo y hazme un instrumento de paz en cada lugar que pise, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de cerrar, quiero bendecirte, que la paz de Dios repose sobre ti, que tu silencio lleve autoridad celestial y que cada atmósfera donde entres sea transformada por la gloria que portas. No olvides escribir en los comentarios, yo busco la protección de Dios. Suscribirte, compartir este mensaje y unirte a esta comunidad de fe que crece cada día. Hermano, hermana, quiero llevarte ahora a un terreno aún más profundo, el discernimiento de la atmósfera espiritual. Porque no basta con guardar silencio, necesitamos comprender qué ocurre en lo invisible cuando entramos a un lugar. Tal vez te pasó, llegas a una reunión familiar, todos parecen amables, la conversación fluye, pero tu espíritu percibe tensión, envidia o un aire pesado. No es sugestión. Es el Espíritu Santo mostrándote que no todo lo que brilla es luz y no toda sonrisa es sincera. La Biblia nos da una advertencia clara en 1 Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta exhortación es vital, porque muchos de los ataques espirituales no vienen disfrazados de monstruos con cuernos, sino de comentarios sutiles, actitudes disfrazadas de bondad, incluso de consejos que parecen bien intencionados. El enemigo suele trabajar en lo cotidiano, buscando desgastar tu ánimo y contaminar tu paz. Jesús mismo nos mostró el ejemplo. En Mateo 16, 23, cuando Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, intentó disuadirlo de ir a la cruz, el Señor respondió, apártate de mí, Satanás. Él no estaba rechazando a Pedro como persona, estaba discerniendo el espíritu que intentaba desviarlo del propósito. Esa es la sabiduría que necesitamos hoy. Separar la persona del espíritu que actúa detrás. Aquí está la clave. El discernimiento no se trata de sospechar de todos ni de juzgar corazones. Se trata de escuchar al Espíritu Santo y reconocer si lo que se mueve en una conversación viene de Dios, de la carne o del enemigo. ¿Cómo lo sabemos? Observa los frutos. Si una palabra trae paz, edificación, esperanza, viene del cielo. Pero si trae confusión, división, envidia o manipulación, hay una influencia oscura detrás. Permíteme poner un ejemplo real de la vida moderna. Imagina a un hombre en su oficina, un compañero siempre lo halaga, pero luego siembra dudas sutiles sobre su desempeño o lo empuja a reaccionar enojado frente al jefe. En lo natural parece un simple conflicto laboral, pero espiritualmente puede ser un ataque diseñado para robarle paz y credibilidad. ¿Qué hacer? Aquí entra el discernimiento santo. No reaccionar emocionalmente, no caer en la provocación, sino orar en silencio,
pedir dirección al Espíritu Santo y dejar que sea Dios quien exponga lo oculto. Y este principio no solo aplica en el trabajo, también en la familia. ¿Cuántas veces has sentido que una discusión con seres queridos se enciende por algo mínimo? A veces no es la persona, sino un espíritu de división operando. Allí tu victoria no está en gritar más fuerte, sino en guardar silencio, orar y mantener la atmósfera bajo el control de Dios. La ciencia moderna incluso nos ayuda a entender este punto. Psicólogos hablan de la inteligencia emocional, la capacidad de no reaccionar ante provocaciones, sino de observar y responder con calma. Pero la palabra va más allá. Nos habla de la inteligencia espiritual, entrenar nuestros sentidos para discernir lo bueno y lo malo. Hebreos 5:14. No es automático. Requiere oración, quietud y tiempo en la presencia de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres de los que reaccionan de inmediato cuando alguien te ofende o de los que primero guardan silencio y consultan al Señor? La diferencia es enorme. Cuando reaccionas en la carne, alimentas el fuego del conflicto. Pero cuando actúas desde el Espíritu, desarmas la estrategia del enemigo. Amado, no toda batalla merece tu voz. No todo comentario merece respuesta. A veces la mayor victoria es identificar el Espíritu detrás de la situación y mantenerte firme sin permitir que robe tu paz. Quiero dejarte 3 pasos prácticos para cultivar este discernimiento. Pide diariamente la guía del Espíritu Santo. Al despertar, ora: Señor, abre mis ojos para ver más allá de lo visible. Filtra lo que escuchas. Pregúntate: ¿esto produce paz o confusión? ¿Me edifica o me roba gozo? Practica el silencio orante. En vez de reaccionar de inmediato, haz una pausa y escucha la voz interior de Dios. Aplicación. Esta semana, cada vez que alguien te provoque o una situación te incomode, antes de responder, respira y pregúntale al Espíritu: ¿qué estoy enfrentando en realidad? Tal vez no sea la persona, sino el Espíritu detrás. Y al discernirlo, sabrás cómo orar y cómo mantener la calma. Ahora, te invito a orar conmigo. Señor, enséñame a discernir los espíritus con claridad, que no me deje engañar por apariencias ni me distraiga con provocaciones. Dame sabiduría para callar cuando es necesario y hablar solo lo que viene de ti. Líbrame de reaccionar en la carne y ayúdame a mantener mi atmósfera bajo tu control. Quiero ser un hijo que escucha, que obedece y que permanece firme en tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Y para cerrar, declaro bendición sobre tu vida, que el Espíritu Santo agudice tus sentidos, que te dé visión espiritual y que tu silencio sea más fuerte que cualquier ataque del enemigo. No olvides suscribirte, compartir este mensaje, dejar tu comentario diciendo: yo busco la protección de Dios, y permitir que esta palabra siga edificando tu fe. Hermano, hermana, quiero abrir tu corazón a una verdad que transforma. El silencio no es pasividad. El silencio puede ser un arma secreta del creyente. Y lo digo con toda convicción. Hay un silencio que es cobardía, pero también hay un silencio que es estrategia divina. Un silencio lleno de la fuerza del Espíritu Santo. Vivimos en una época donde pareciera que quien más grita, quien más debate, quien más publica en redes, tiene la razón. El mundo está intoxicado de argumentos, pero el reino de Dios funciona al revés. Muchas veces el poder se manifiesta cuando decides no entrar en el juego del enemigo, cuando eliges guardar un silencio intencional cargado de fe. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Imagínate cuánto más el Hijo de Dios que calla bajo la guía del Espíritu. Ese silencio no es debilidad, es sabiduría. Ese silencio no es vacío, es autoridad celestial en acción. Permíteme contarte una ilustración. Un soldado en plena batalla recibe insultos de su enemigo. Todo dentro de él quiere responder, pero su capitán le ordena:
no dispares todavía, espera mi señal. El soldado obedece. Minutos después, el enemigo expone su posición y el capitán dirige el ataque con precisión. Si el soldado hubiera disparado por impulso, habría perdido la ventaja. Así funciona con nosotros. El silencio es obedecer al capitán del ejército celestial, esperando su instrucción. A veces creemos que defendernos es nuestra obligación. Pero recuerda lo que dice Éxodo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué promesa! El silencio en momentos estratégicos es la señal de que confiamos más en Dios que en nuestra propia boca. Ahora, cuidado, no confundamos silencio intencional con indiferencia. Pasividad es cruzarse de brazos y decir, no me importa. Silencio espiritual es decidir, me importa tanto que prefiero dejarlo en manos de Dios antes que arruinarlo con mis palabras. Te comparto algo personal. En varias ocasiones he entrado en lugares cargados de crítica o envidia. Mi carne quería hablar, justificarme, explicar, pero el Espíritu me dijo, calla, ora en tu interior. Y lo hice. Minutos después, la atmósfera cambió. No porque yo hubiera convencido a nadie, sino porque la presencia de Dios tomó control. Ese es el poder de la obediencia silenciosa. Incluso la ciencia respalda este principio. Psicólogos hablan de que en discusiones quien sabe guardar silencio estratégico tiene más control emocional y logra mejores resultados. Cuanto más cuando ese silencio no nace de técnicas humanas, sino de la confianza en el Espíritu Santo. Déjame preguntarte, ¿tu silencio nace del miedo o de la fe? ¿Callas porque no tienes respuesta? ¿O callas porque confías en que Dios responderá por ti? Esta es la diferencia entre la derrota y la victoria. Aplicación práctica. La próxima vez que alguien te provoque, no te apresures a responder. Guarda silencio por un momento, haz una oración corta en tu mente. Señor, pelea tú esta batalla y espera. Verás cómo el ambiente cambia, cómo el enemigo se desespera y cómo tu fe crece. Ahora, elevemos juntos una oración. Padre Celestial, hoy renuncio al silencio de la cobardía y abrazo el silencio lleno de fe. Enséñame a callar cuando mi carne quiere gritar. Enséñame a confiar cuando mi alma quiere defenderse. Que mi silencio no sea vacío, sino una declaración de que tú eres mi justicia y mi defensor. Que cada vez que guarde silencio, el cielo se mueva a mi favor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y quiero cerrar bendiciéndote que tu silencio tenga autoridad, que tu quietud sea un escudo y que donde otros ven debilidad, el enemigo tiemble porque sabe que no pelea solo, sino con el Dios todopoderoso de tu lado. Escribe en los comentarios, yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje con alguien que necesite aprender a callar en fe y deja que Dios te sorprenda. Amado hermano, amada hermana, hay un versículo que muchos hemos escuchado, tal vez lo tenemos en un cuadro en la pared o lo repetimos de memoria, pero pocas veces lo hemos vivido en toda su profundidad. Se encuentra en Salmo 46:10 y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Parece una frase sencilla, pero encierra una de las estrategias espirituales más poderosas para tiempos de guerra. Observa bien, no dice, si quieres guarda silencio, ni cuando todo esté bien descansa. Dice, estad quietos. Es un mandato, no una sugerencia. Y la segunda parte es aún más profunda. Conoced que yo soy Dios. En otras palabras, tu quietud no es simple relajación. Es la declaración viva de que reconoces quién gobierna sobre tu vida, sobre tus problemas y sobre tus batallas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces perdiste la paz por reaccionar de inmediato? Una discusión en casa, un comentario hiriente en el trabajo, un malentendido en la iglesia, y ahí estabas tratando de explicar, aclarar, justificar, y al final, en lugar de traer paz, el ambiente quedó más cargado.
Pero cuando obedeces este mandato divino, cuando eliges estar quieto, algo ocurre, Dios toma el control. El contexto del Salmo 46 es impresionante. Habla de montes que tiemblan, mares que rugen, naciones que se alborotan. Es un paisaje de caos. Y en medio de todo, Dios dice, estad quietos. Es como si el Señor nos gritara, no importa el ruido de afuera, yo sigo siendo Dios. Confía en mí. Déjame contarte un ejemplo histórico. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Londres estaba siendo bombardeada, había personas que corrían desesperadas buscando refugio. Pero también había cristianos que se reunían en sótanos a orar en silencio, cantando himnos bajito para no ser descubiertos. Testimonios cuentan que mientras todo temblaba afuera, ellos sentían paz adentro. Esa es la quietud de la fe. No niega el peligro, pero reconoce que Dios es más grande que la tormenta. Hoy la ciencia misma habla del poder de la quietud. Médicos aseguran que momentos de silencio reducen el cortisol, la hormona del estrés, y fortalecen el sistema inmunológico. Pero lo que la ciencia apenas descubre, la Biblia ya lo había revelado hace miles de años. El silencio santo es medicina para el alma y escudo contra el enemigo. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué dices de Dios con tu reacción? Porque cuando gritas, cuando te alteras, cuando te desesperas, estás proclamando que el problema es más grande que tu fe. Pero cuando decides estar quieto, aún en medio de acusaciones y tempestades, estás declarando, yo conozco quién es mi Dios y sé que Él pelea por mí. Hermano, hermana, estar quieto no es cruzarse de brazos, es confiar activamente, es orar sin hablar demasiado, es levantar tu corazón aunque tu boca permanezca cerrada. Es dejar de pelear en tu carne para dejar que el Espíritu Santo pelee por ti. Aplicación práctica, esta semana, cuando el caos toque tu puerta, haz un ejercicio de fe. En vez de responder inmediatamente, detente, guarda un minuto de silencio, respira y repite en tu mente, sé que tú eres Dios. Hazlo en una discusión, en un problema familiar o incluso frente a tus propios pensamientos de ansiedad. Y observa cómo tu atmósfera cambia. Ahora, te invito a orar conmigo. Señor Todopoderoso, hoy recibo tu mandato de estar quieto. Renuncio a la ansiedad de defenderme, a la desesperación de tener siempre la última palabra. Quiero obedecer tu voz y descansar en tu soberanía. Enséñame a callar cuando es necesario, a confiar cuando todo tiembla, a reconocer que tú eres Dios y no yo, que mi silencio sea mi adoración y mi confianza sea mi testimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Y cierro este momento con una bendición sobre tu vida, que cada vez que guardes silencio en obediencia, el cielo se abra a tu favor. Que tu quietud sea un arma que confunda al enemigo y que tu corazón declare con fuerza, yo conozco a mi Dios y confío en Él. No olvides escribir en los comentarios, yo busco la protección de Dios, suscribirte, compartir este mensaje y dejar que otros también aprendan el secreto de la quietud santa. Hermano, hermana, hay una verdad espiritual que quiero que grabes en tu corazón. La autoridad no siempre se ejerce con palabras, sino con presencia. En el mundo natural pensamos que la autoridad se demuestra levantando la voz, imponiendo opiniones, ganando discusiones, pero en el reino de Dios la atmósfera cambia no por lo que dices, sino por lo que portas. Déjame explicarlo con un ejemplo bíblico. En Éxodo 34 contra 29:30 leemos que cuando Moisés descendió del monte después de hablar con Dios, su rostro resplandecía con tanta gloria que el pueblo tuvo miedo de acercarse. Él no predicó un sermón, no levantó un dedo, no dio un discurso. Su sola presencia llevaba el peso de la gloria divina. Eso es lo que significa caminar en autoridad espiritual.
no anunciarla con gritos, sino cargarla en lo íntimo. Ahora, piensa en el apóstol Pedro. En Hechos 5, 15, 16 se relata que la gente ponía a los enfermos en las calles para que al menos su sombra los cubriera al pasar. ¿Tenía la sombra poder en sí misma? No. Lo que hacía la diferencia era el hombre que proyectaba esa sombra, un hombre lleno del Espíritu Santo. Su vida consagrada irradiaba la gloria de Dios y esa gloria cambiaba atmósferas, sanaba cuerpos y estremecía a los demonios. Permíteme hacerte una pregunta directa. Cuando entras en una habitación, ¿la atmósfera cambia para bien o simplemente te adaptas al ambiente? Porque un hijo de Dios no está llamado a reflejar la oscuridad del lugar donde entra, sino a aportar la luz que transforma esa oscuridad. Y muchas veces esa transformación no requiere palabras, sino una vida saturada de la presencia divina. Te cuento algo que he experimentado. En reuniones donde había murmuración, envidias o tensión, el ambiente era espeso, pesado, pero cuando entraba con un corazón preparado en oración, con alabanzas en mi interior, sin tener que decir nada, sentía cómo la conversación se suavizaba, cómo el aire cambiaba. No era yo, era lo que yo portaba. Querido hermano, querida hermana, tú también puedes vivirlo. La ciencia misma nos recuerda un principio. Cada persona carga una energía emocional que influye en quienes la rodean. Estudios demuestran que la calma de una sola persona puede reducir el nivel de estrés de todo un grupo. Ahora imagínate lo que ocurre cuando esa calma no es simplemente psicológica, sino la paz sobrenatural de Cristo. Eso es autoridad. El enemigo espera que entres a un lugar a discutir, a defenderte, a reaccionar. Pero cuando entras consciente de que llevas la presencia de Dios, toda su estrategia se desarma, porque la atmósfera obedece a la gloria. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. La luz no discute con las tinieblas, simplemente brilla y las tinieblas desaparecen. Aplicación práctica: antes de entrar a tu trabajo, a tu hogar o a una reunión difícil, haz una oración corta pero poderosa y le siéis. Señor, lléname de tu presencia, que lo que yo porte sea más fuerte que lo que voy a enfrentar. No necesitas discursos largos, necesitas cargar su gloria. Haz de tu vida un altar diario, conságrate en lo secreto y verás cómo en público la atmósfera responde. Ahora, oremos juntos. Padre amado, hoy reconozco que no quiero entrar a ningún lugar vacío de ti. Quiero portar tu gloria, llevar tu paz, irradiar tu luz. Enséñame a vivir en santidad, a consagrar mi tiempo contigo, para que mi presencia sea testimonio de tu poder. Que donde yo pise, la atmósfera cambie. Que donde haya oscuridad, tu luz brille, y que los que me rodean sientan tu gloria sin que yo diga una palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y cierro este momento con una bendición sobre ti. Que tu vida sea una lámpara encendida, que tu sola presencia incomode a las tinieblas y traiga descanso a los corazones cargados. Que tu atmósfera predique más que tus palabras y que el nombre de Cristo se glorifique en cada lugar donde pongas el pie. Escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y sé un portador de la presencia divina en todo momento. Hermano, hermana, hoy quiero llevarte a un pasaje que siempre me estremece, porque muestra de manera tangible lo que significa vivir impregnado de la presencia de Dios. Éxodo 34 contra 29:30 nos dice que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, después de estar en la presencia del Altísimo, su rostro resplandecía y el pueblo tuvo miedo de acercarse. Piénsalo, Moisés no llevaba un discurso preparado, no bajó con una estrategia política, ni con palabras persuasivas. Lo que llevaba era algo que no se podía falsificar: la evidencia visible de haber estado con Dios. La gloria impregnaba su piel, su rostro brillaba y esa luz no era natural, era sobrenatural. Esto nos enseña algo crucial.
Cuando pasamos tiempo verdadero en la presencia del Señor, nuestra vida se convierte en un reflejo de esa gloria. No necesitamos anunciarlo, no necesitamos convencer a nadie. La misma atmósfera alrededor de nosotros lo proclama. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué refleja tu rostro cuando sales de tu tiempo de oración? ¿Ansiedad, cansancio, enojo o paz, luz, esperanza? Porque lo que cargamos en lo secreto inevitablemente se refleja en lo público. Jesús mismo lo confirmó en Mateo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa es evidente. Tu atmósfera cambia y los demás lo perciben. Quiero darte una ilustración moderna. Hace unos años, en un hospital de México, una enfermera contó que había una paciente anciana que siempre pedía oración. Cuando ella entraba a la sala, aunque estuviera en silencio, la atmósfera cambiaba. Los demás pacientes decían: cuando esta mujer está aquí, sentimos paz. Esa mujer no tenía dinero ni títulos, pero tenía algo que ni la medicina ni la psicología podían explicar: la gloria de Dios reflejada en su vida. Ahora, no confundamos, no se trata de un resplandor físico literal en todos nosotros, sino de un brillo espiritual, un impacto que los demás sienten. Puede ser tu mirada serena en medio de la tormenta, tu sonrisa llena de esperanza cuando otros están desesperados, o tu silencio cargado de fe cuando todos esperan una reacción de enojo. Esa es la luz de Cristo brillando a través de ti. La ciencia también nos aporta un detalle interesante. Estudios sobre las emociones muestran que el rostro humano refleja de manera inmediata el estado interior: estrés, paz, alegría o angustia. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna nuestro interior, nuestro rostro se convierte en un espejo de la paz de Dios. Y esa paz impacta a quienes nos rodean, aún sin que digamos nada. Aplicación práctica. Te animo a buscar cada día un monte Sinaí personal. No tienes que subir a una montaña literal. Puede ser tu habitación, tu sala, incluso tu coche antes de entrar al trabajo. Aparta minutos de silencio con Dios, sumérgete en su palabra en adoración y después observa cómo tu atmósfera cambia. Verás que cuando salgas de ese lugar, tu rostro hablará más fuerte que tus palabras. Permíteme orar contigo ahora. Señor amado, quiero tener un rostro que refleje tu gloria. Quiero que mi vida sea evidencia viva de que he estado contigo. Límpiame, purifícame y haz que mi corazón se llene tanto de tu presencia que no puede esconderla. Que mi rostro, mis gestos, mis actitudes transmitan paz, esperanza y santidad. Que quienes me rodeen vean, sin necesidad de palabras, que tu gloria descansa sobre mí. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y cierro con bendición. Que tu vida brille como la de Moisés. Que tu rostro lleve señales de haber estado en la presencia del Altísimo. Y que cada lugar donde entres sea iluminado por la luz de Cristo en ti. Escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y permite que la gloria de Dios se extienda a través de tu testimonio. Hermano, hermana, en el libro de los Hechos encontramos un detalle que a primera vista puede parecer extraño, pero que revela un principio profundo del reino. Hechos 5, 15, 16 dice que la gente sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y muchos eran sanados. Detente a pensar en esto. ¿No era Pedro mismo imponiendo manos? ¿No eran sus palabras o sus oraciones en voz alta? Era su sombra la que producía resultados. Claro, la sombra en sí no tenía poder. Lo que tenía poder era la presencia de Dios en la vida de Pedro.
El hombre que caminaba proyectaba una vida tan impregnada del Espíritu Santo que incluso aquello que lo seguía a su sombra transmitía impacto espiritual. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando estás lleno de la presencia de Dios, no solo tus palabras o acciones directas tienen peso, sino hasta lo que emana de ti sin esfuerzo. Tu paz contagia, tu fe inspira, tu atmósfera protege. Y esto no es privilegio exclusivo de los apóstoles. Es la consecuencia natural de vivir en obediencia y comunión con el Espíritu Santo. Permíteme ilustrarlo con algo cotidiano. ¿Has notado que cuando una persona ansiosa entra a un lugar, la tensión aumenta? Y al contrario, cuando alguien sereno y confiado aparece, todos respiran mejor. Eso es influencia de atmósfera. Ahora imagina multiplicar eso por lo que significa portar la gloria de Dios. Tu sola presencia puede traer sanidad, descanso y libertad a quienes te rodean. En la historia de la iglesia abundan testimonios de hombres y mujeres de fe cuya sola cercanía producía transformación. Se cuenta de Smith Wigglesworth, un evangelista del siglo XX, que al entrar en un tren sin predicar, la gente comenzaba a llorar y confesar pecados porque sentían la convicción del Espíritu Santo. ¿Qué había en él? Una vida de oración, consagración y santidad que dejaba huellas invisibles en el ambiente. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué proyecta tu sombra espiritual? Porque todos dejamos una huella incluso sin hablar. Algunos proyectan enojo, otros miedo, otros desesperanza, pero un hijo de Dios está llamado a proyectar paz, fe y santidad. La pregunta no es si influyes, sino cómo influyes. La ciencia también nos da un reflejo interesante. Los psicólogos hablan del efecto halo, la tendencia de las personas a ser influenciadas por la impresión general que alguien transmite, más allá de los hechos concretos. Es decir, lo que llevas dentro se refleja y afecta a quienes te rodean. Si esto es cierto en lo humano, ¿cuánto más en lo espiritual cuando portas la presencia viva del Espíritu Santo? Aplicación práctica. Esta semana haz de tu vida un canal de influencia santa. Ora antes de salir de casa. Señor, que hasta mi sombra hable de ti. No subestimes el poder de tu atmósfera. Ora en silencio en tu oficina, bendice a tu familia mientras duermen, camina en tu barrio intercediendo. No necesitas anunciarlo. Lo que portas hablará más fuerte que tus palabras. Ahora, oremos juntos. Padre Celestial, así como usaste la vida de Pedro, usa también la mía. Que mi sombra espiritual sea un testimonio de tu gloria. Que mi presencia lleve paz a los que me rodean. Que mi atmósfera traiga sanidad y libertad. No quiero caminar vacío, quiero caminar lleno de tu espíritu. Hazme un portador de tu poder, aún en lo cotidiano. En el nombre de Jesús, amén. Y cierro bendiciéndote, que tu sombra sea luz en las tinieblas, que tu presencia incomode a los demonios y consuele a los quebrantados, que tu caminar diario se convierta en un canal de gloria. Escribe en los comentarios, yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y sé parte de la expansión del reino en lo simple y en lo grande. Hermano, hermana, quiero revelarte hoy un arma poderosa que muchas veces ignoramos: el silencio que desarma. ¿Sí? Ese silencio santo que no huye ni se rinde, sino que expone la manipulación y rompe las estrategias del enemigo sin necesidad de pronunciar palabra. Vivimos en una cultura donde pareciera que quien más habla gana, donde la manipulación se viste de sonrisas y la mentira se esconde detrás de discursos elocuentes. Pero la palabra nos recuerda en Proverbios 17, 27, 28, que el que tiene conocimiento refrena sus palabras. En otras palabras, el silencio guiado por Dios puede tener más peso que 1000 argumentos humanos. Miremos a Jesús. Cuando estuvo frente a Pilato, acusado injustamente, el gobernador le preguntó, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Mateo 27 contra 13. La lógica humana habría respondido con una defensa apasionada.
Pero Jesús cayó, su silencio no era debilidad, era un estruendo en el mundo espiritual. Estaba mostrando que no era manipulado por hombres, sino guiado por el plan eterno del Padre. ¿Te das cuenta? La manipulación pierde poder cuando no encuentra eco en ti. Los espíritus de confusión, división o control se alimentan de tu reacción. Cuando discutes con ellos, se fortalecen. Cuando los ignoras en la paz de Cristo, se derrumban. Déjame ilustrarlo con un ejemplo cotidiano. En una reunión familiar, alguien lanza un comentario sarcástico para provocarte. Todos esperan que reacciones. Pero en vez de alzar la voz, sonríes con calma, guardas silencio y oras en tu corazón. Ese gesto desarma al provocador. Porque la manipulación se queda sin combustible cuando no encuentra a quién prender fuego. La ciencia lo confirma. Expertos en comunicación dicen que el silencio estratégico es una de las formas más efectivas de neutralizar conflictos. Pero tú y yo sabemos que en el ámbito espiritual es mucho más. Es una declaración de fe, un recordatorio al enemigo de que no gobierna tu atmósfera. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces el enemigo ha usado a alguien cercano para robarte la paz? ¿Cuántas discusiones acabaron en heridas porque cediste a la provocación? Hoy Dios te dice, aprende a desarmar sin pelear, aprende a vencer sin discutir. Aplicación práctica. La próxima vez que alguien intente manipularte con palabras, haz dos cosas. Respira profundo y guarda silencio. En tu interior, ora, Señor, tú peleas por mí. Ese pequeño acto será como un muro invisible que protege tu corazón y deja expuesto al espíritu que operaba detrás de la persona. Ahora, acompáñame en esta oración. Señor amado, enséñame el arte de callar en tu poder. Líbrame de caer en provocaciones. Dame sabiduría para reconocer la manipulación y fuerza para mantenerme en paz. Que mi silencio sea más fuerte que cualquier palabra malintencionada y que tu espíritu me guíe a vencer sin discutir. En el nombre de Jesús, amén. Y cierro con esta bendición sobre tu vida. Que tu silencio sea espada, que tu calma sea escudo y que donde haya manipulación, la paz de Cristo reine a través de ti. Escribe en los comentarios, yo busco la protección de Dios. Suscríbete. Comparte este mensaje y deja que otros también aprendan el poder de un silencio que desarma. Hermano, hermana, llegamos a un punto clave en la vida espiritual, el discernimiento santo. Y quiero que lo grabes en tu corazón. No todo lo que brilla es luz y no toda batalla se libra contra personas. Muchas veces lo que parece un conflicto humano es en realidad una operación espiritual oculta. Por eso necesitamos aprender a identificar el espíritu sin herir a la persona. La palabra es clara en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto significa que detrás de una sonrisa, de un consejo e incluso de una voz cercana, puede haber una influencia que no viene del Señor. Y nuestro llamado no es atacar al mensajero, sino discernir la fuente del mensaje. Jesús nos dio el ejemplo perfecto. En Mateo 16:23, Pedro, el discípulo amado, el que caminaba con él todos los días, intentó apartarlo del camino de la cruz. Le dijo, Señor, ten compasión de ti, que esto no te acontezca. Pero Jesús discernió más allá de las palabras y respondió, apártate de mí, Satanás. No rechazó a Pedro como persona, sino al espíritu que quería desviarlo del propósito. Esto nos muestra tus verdades poderosas. A veces el enemigo usará personas cercanas para desviarnos. El discernimiento nos permite confrontar al espíritu sin herir al ser humano. Permíteme darte un ejemplo cotidiano. Una madre ora por su hijo, pero alguien en la familia le dice,
no pierdas el tiempo, ese joven nunca va a cambiar. En lo natural parece un simple comentario, pero en lo espiritual es una voz de desaliento enviada para apagar la fe. La reacción carnal sería discutir o enojarse con esa persona. La reacción espiritual es reconocer: esto no viene de Dios, guardar silencio, orar y seguir creyendo. Aquí está el desafío: ¿reaccionamos emocionalmente o respondemos espiritualmente? Cuando reaccionamos en la carne, atacamos a las personas y alimentamos la división. Pero cuando discernimos en el espíritu, mantenemos la paz y dejamos que Dios exponga lo que está detrás. Hebreos 5:14 nos dice que la madurez espiritual consiste en tener los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Eso no sucede de un día para otro. Se cultiva con oración, con quietud y con tiempo en la palabra. Entre más intimidad tengas con Dios, más fácil será reconocer su voz y distinguirla de la voz del enemigo. La ciencia también nos da un paralelo. Psicólogos hablan de la importancia de leer entre líneas, es decir, percibir lo que hay detrás de las palabras. Tono, intención, motivación. El discernimiento espiritual es aún más profundo. Es el Espíritu Santo mostrándote lo invisible, revelándote lo que tus ojos no ven. Aplicación práctica: la próxima vez que alguien te diga algo que te lastima o te provoca, no respondas de inmediato, haz una pausa y pregúntate: ¿esto viene de Dios, de la carne o del enemigo? Luego, en silencio, ora: Espíritu Santo, muéstrame la raíz. Al hacerlo, evitarás muchas discusiones innecesarias y ganarás batallas invisibles. Ahora, te invito a orar conmigo. Padre amado, dame discernimiento santo. Abre mis ojos espirituales para ver más allá de las apariencias. Enséñame a separar a las personas de los espíritus que las influyen. Líbrame de herir a mis seres queridos por reaccionar en la carne y guíame a responder en el espíritu. Quiero caminar en madurez, reconociendo tu voz y rechazando toda voz que no venga de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y cierro con bendición. Que el Señor agudice tus sentidos espirituales, que te dé visión para reconocer lo invisible y que tu vida sea un testimonio de paz y sabiduría. Escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y ayuda a otros a descubrir el poder del discernimiento santo. Hermano, hermana, hay una realidad que a muchos nos cuesta aceptar. El enemigo no siempre se presenta con un rostro extraño o desconocido. Muchas veces se disfraza detrás de rostros familiares. Y esto es doloroso porque esperamos ataques de fuera, pero rara vez de cerca. Sin embargo, la palabra nos prepara para esto. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 10:36. Los enemigos del hombre serán los de su casa. No significa que tu familia sea tu enemiga, sino que el enemigo puede usar debilidades, heridas o palabras de quienes más amas para tratar de robar tu fe, tu paz o tu propósito. Miremos un ejemplo bíblico. Job, en medio de su sufrimiento, recibió palabras de su propia esposa que decían: maldice a Dios y muérete. Job 2:9. ¿Te das cuenta? No era una mujer malvada, era una esposa quebrada por el dolor, pero en ese momento su voz fue instrumento de desesperanza. Job, con discernimiento, eligió no reaccionar con enojo ni maldecir, sino mantener su integridad delante de Dios. Esto es clave. Cuando el enemigo usa rostros familiares, la batalla no es contra la persona, sino contra la influencia espiritual detrás de las palabras o actitudes. Si reaccionas en la carne, puedes dañar una relación valiosa. Si respondes en el espíritu, desarmas la estrategia del enemigo y preservas la relación. Déjame poner un ejemplo cotidiano. Un hijo que regresa a casa frustrado dice palabras hirientes a su madre. La reacción natural sería discutir, defenderse, gritar, pero la madre que discierne entiende:
esto no viene de mi hijo, viene del espíritu de frustración que lo está oprimiendo. Entonces guarda silencio, ora en su corazón y responde con calma. ¿El resultado? El ambiente se desarma y la relación se protege. La ciencia nos recuerda algo parecido. En psicología familiar se habla de proyecciones emocionales. Muchas veces las personas más cercanas descargan en ti emociones que no saben manejar. Lo que parece un ataque personal es en realidad un reflejo de su propia lucha interna. No es exactamente lo que nos enseña la Biblia, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades invisibles. Efesios 6:12. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has terminado peleando con alguien que amas solo para darte cuenta después de que no valía la pena? La verdad es que el enemigo sabe que la manera más dolorosa de atacarte es usar a quienes están cerca de ti. Por eso, más que nunca, necesitas discernimiento santo, aplicación práctica. La próxima vez que un familiar, un amigo cercano o incluso un hermano en la fe diga algo que te hiera, no reacciones de inmediato. Respira, guarda silencio y ora. Señor, ayúdame a ver más allá de las palabras, dame amor para la persona y discernimiento para resistir al espíritu detrás. Ese simple paso evitará muchas heridas y te permitirá ser instrumento de paz. Ahora te invito a orar conmigo. Padre amado, reconozco que a veces me duele más lo que viene de los cercanos que de los extraños, pero hoy decido ver con tus ojos. Dame sabiduría para no atacar a quienes amo, sino para resistir al espíritu que busca dividirnos. Ayúdame a guardar silencio cuando mi carne quiera gritar y a responder con amor aún en medio del dolor. Protege mis relaciones, Señor, y hazme un canal de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y cierro con esta bendición: que Dios fortalezca tus relaciones, que ningún espíritu de división logre entrar en tu hogar y que tu silencio guiado por el Espíritu se convierta en un muro de protección para quienes amas. Escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y permite que otros también encuentren sabiduría para vencer estas pruebas. Hermano, hermana, hoy vamos a profundizar en una escena que revela cómo Jesús manejaba las influencias espirituales, incluso cuando venían de alguien tan cercano como Pedro. Y esta enseñanza es oro puro para nosotros, porque nos muestra cómo reprender la influencia del enemigo sin herir a la persona. En Mateo 16:23 leemos que después de anunciar a sus discípulos que debía sufrir y morir en la cruz, Pedro lo tomó aparte y le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. A primera vista parecía un consejo lleno de cariño, pero Jesús discernió lo que había detrás y le respondió: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Notaste lo que pasó? Pedro era uno de sus amigos más cercanos, lleno de buenas intenciones, pero su consejo era un intento del enemigo de desviar a Jesús de la cruz. Jesús no lo suavizó, no lo disfrazó, pero tampoco condenó a Pedro como persona. Reprendió directamente al espíritu que estaba influenciando esas palabras. Aquí está la enseñanza. Cuando discernimos que algo no viene de Dios, tenemos autoridad para rechazarlo sin dañar la relación con la persona. Jesús corrigió la influencia espiritual, pero no cortó su amistad con Pedro. De hecho, Pedro siguió caminando con él y después fue columna de la iglesia. Esto nos enseña algo esencial. Puedes amar profundamente a alguien y al mismo tiempo rechazar la influencia que en un momento lo está usando. Es como separar la enfermedad del enfermo. No amas la enfermedad, pero sigues amando al que la padece. Déjame ponerte un ejemplo cotidiano. Imagina a una hermana en la iglesia que te dice:
¿Por qué sigues orando por tu matrimonio? No vale la pena. Puede sonar a un consejo práctico, pero espiritualmente es una voz de derrota. ¿Cómo responder? No con enojo ni con discusión, sino con firmeza en tu espíritu. Rechazo esa palabra porque confío en lo que Dios está haciendo. No necesitas atacar a la hermana, necesitas reprender la influencia. En psicología se habla de la importancia de separar la persona de la conducta. En el ámbito espiritual esto va más allá. Se trata de separar la persona del espíritu que en ese momento la influencia. Y cuando haces esa separación, puedes mantener el amor mientras ejercitas autoridad. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Eres capaz de rechazar lo que no viene de Dios sin dañar la relación con quien lo dice? Muchos cristianos se van a extremos o callan por miedo y terminan aceptando lo que no deben, o atacan a la persona y rompen vínculos valiosos. Jesús nos muestra un camino superior: firmeza espiritual con amor humano. Aplicación práctica. Esta semana, si alguien cercano te dice algo que sabes que no viene de Dios, no lo tomes personal. Guarda silencio por un momento, ora en tu interior y responde desde el espíritu, firme, pero sin ofender. A veces bastará con no aceptar esas palabras en tu corazón. Otras veces tendrás que responder con amor y autoridad. Hermano, respeto lo que dices, pero yo creo en lo que Dios me ha prometido. Ahora oremos juntos. Señor amado, dame la sabiduría de Jesús para discernir las voces que no vienen de ti. Enséñame a reprender lo que viene del enemigo sin herir a la persona que amo. Hazme firme en la fe y tierno en el amor. Que mi corazón permanezca libre de ofensa y que mi boca solo hable lo que edifica. Quiero ser un hijo que sabe caminar en autoridad sin perder la compasión. En el nombre de Jesús, amén. Y cierro con esta bendición sobre tu vida. Que el Señor te dé visión para reconocer lo que no viene de Él, valentía para reprenderlo y amor para cuidar las relaciones que son valiosas. Escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y ayuda a otros a aprender a ejercer autoridad sin herir. Hermano, hermana, quiero que hoy reflexionemos en una pregunta que puede cambiar la forma en que enfrentas tus batallas. ¿Estás reaccionando emocionalmente o estás respondiendo espiritualmente? Esta es una línea muy delgada, pero es la diferencia entre perder la paz o mantener la victoria. La mayoría de nosotros, cuando escuchamos una palabra ofensiva, cuando nos acusan injustamente o cuando alguien cercano nos hiere, reaccionamos. La reacción es automática, nace de la carne, del orgullo o del dolor. Pero la respuesta espiritual es diferente, es pausada, guiada por el Espíritu Santo, llena de sabiduría y autoridad. La palabra nos enseña en Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso significa que la madurez no se mide por cuánto sabes, sino por cómo reaccionas. Puedes conocer muchos versículos, pero si te dejas arrastrar por cada provocación, todavía no has madurado. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Cuando fue insultado, no devolvió insultos. Cuando lo acusaron falsamente, no buscó justificarse. Guardó silencio y confió en el Padre. Ese es el nivel al que Dios nos llama. Vivir tan seguros en Él que ya no reaccionamos en la carne, sino que respondemos en el Espíritu. Permíteme ilustrarlo. Imagina que estás en el trabajo y un compañero te acusa de algo que no hiciste. La reacción emocional sería levantar la voz, discutir y demostrar tu inocencia. La respuesta espiritual sería respirar, guardar silencio un momento, pedir sabiduría a Dios y responder con calma. Quizás no puedas cambiar la opinión de todos, pero tu paz será un testimonio más fuerte que cualquier argumento. La ciencia también lo confirma.
Estudios sobre inteligencia emocional muestran que las personas que hacen una pausa antes de responder reducen hasta un 70% los conflictos innecesarios. Esa pausa, cuando está acompañada de oración, se convierte en un arma espiritual que desarma al enemigo. Déjame hacerte esta pregunta directa. ¿Cuántas veces te arrepentiste de haber reaccionado de inmediato? ¿Y cuántas veces agradeciste haber guardado silencio? Eso revela que lo que parece pequeño, una pausa, un momento de calma, en realidad es una gran victoria espiritual. Aplicación práctica. La próxima vez que alguien te provoque, haz este ejercicio. Guarda silencio 10 segundos. Respira profundo y ora. Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Solo después responde y que tu respuesta sea fruto del Espíritu, no de tu carne. Ese simple hábito entrenará tus sentidos y te hará más fuerte que cualquier provocación. Ahora, oremos juntos. Padre amado, hoy reconozco que muchas veces he reaccionado en la carne y he perdido la paz. Pero hoy te pido que me enseñes a responder en el Espíritu. Entrena mis sentidos, fortalece mi corazón y llena mi boca solo con palabras que edifiquen, que mi vida refleje madurez y que mi silencio sea más fuerte que cualquier provocación. En el nombre de Jesús, amén. Y cierro con bendición, que el Espíritu Santo te dé dominio propio, que tus reacciones sean transformadas en respuestas llenas de paz y que tu vida sea testimonio de madurez en Cristo. Escribe en los comentarios, yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y permite que otros también aprendan a responder espiritualmente. Hermano, hermana, llegamos a un punto crucial en nuestro caminar con Dios. La madurez espiritual y el control de las emociones. Y quiero que lo entiendas bien, la verdadera madurez no se mide por los años que llevas en la fe, ni por cuántos versículos conoces, ni siquiera por cuántos ministerios has servido. La madurez espiritual se mide en tu capacidad de mantenerte firme, en paz y en control cuando las emociones quieren arrastrarte. Hebreos 5:14 lo expresa con claridad. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto significa que la madurez no se alcanza de un día para otro. Es un entrenamiento, un ejercicio constante, como el músculo que se fortalece con la práctica. Ahora, observa algo. Todos tenemos emociones y las emociones no son pecado en sí mismas. Jesús lloró, Jesús se enojó, Jesús sintió compasión, pero Jesús nunca permitió que las emociones gobernaran sus decisiones. Esa es la diferencia entre la madurez y la inmadurez. En la inmadurez tus emociones son tu guía, en la madurez tus emociones son tu termómetro, pero el Espíritu Santo es tu brújula. Permíteme ilustrarlo. Piensa en un niño pequeño. Cuando quiere algo y no se lo dan, llora, grita, se tira al suelo. ¿Por qué? Porque aún no tiene dominio propio. Ahora, imagina a un adulto reaccionando igual, sería inmadurez. En lo espiritual, muchos creyentes siguen siendo como niños, se ofenden fácilmente, reaccionan sin pensar, se dejan llevar por la ira o la tristeza. Pero Dios nos llama a crecer, a ejercitar nuestros sentidos, a madurar en la fe. La ciencia lo confirma, los psicólogos hablan de la importancia de la autorregulación emocional. Aquellas personas que aprenden a identificar lo que sienten, a detenerse y a elegir su respuesta, son más exitosas en sus relaciones, en su trabajo y en su vida en general. Ahora, imagina eso llevado al nivel espiritual. Cuando entrenas tus sentidos en oración, en la palabra y en la presencia de Dios, no solo controlas tus emociones, sino que también desarmas al enemigo. Jesús nos lo demostró en la cruz. Mientras lo insultaban y lo herían, Él pudo haber reaccionado con enojo, pero eligió responder con amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese es el nivel más alto de madurez.
Responder desde el amor de Dios, no desde la herida del hombre. Déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Eres dueño de tus emociones o tus emociones son dueñas de ti? Si alguien te ofende, ¿eres capaz de mantener la calma o estallas al instante? Si la respuesta es que todavía reaccionas con facilidad, no te condenes. Simplemente reconoce que Dios quiere llevarte a un proceso de madurez. Aplicación práctica. Cada vez que una emoción fuerte te invada enojo, tristeza, miedo, haz lo siguiente. Reconócela. Estoy enojado, estoy triste, estoy ansioso. Preséntala a Dios en oración. Señor, aquí está lo que siento, ayúdame a entregártelo. Decide responder guiado por el Espíritu y no por tu carne. Ese entrenamiento constante hará que poco a poco tus reacciones cambien y tu madurez crezca. Ahora, oremos juntos. Padre amado, gracias porque me amas aún en mi inmadurez. Pero hoy decido crecer, decido madurar en la fe. Entrena mis sentidos para discernir lo bueno y lo malo. Ayúdame a no ser gobernado por mis emociones, sino guiado por tu Espíritu. Quiero que mi carácter refleje a Cristo en cada situación. Dame dominio propio, paciencia y sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Y cierro con bendición. Que el Señor fortalezca tu carácter, que tus emociones estén bajo la autoridad del Espíritu Santo y que cada batalla emocional se convierta en un testimonio de madurez en Cristo. Escribe en los comentarios. Yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y ayuda a otros a crecer en el control de sus emociones. Hermano, hermana, hoy quiero hablarte de un principio que puede cambiar tu vida diaria, el escudo del silencio. Y escucha bien, no estoy hablando de un silencio pasivo o cobarde, sino de un silencio que se convierte en protección, en muralla invisible contra las flechas del enemigo. Vivimos en un mundo donde todo es debate, donde parece que quien más grita tiene la razón, pero la Biblia nos muestra otro camino. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Te das cuenta? Tu silencio puede ser un escudo que protege tu paz, tu mente y tu corazón. Imagina por un momento a un soldado en batalla. Tiene un escudo frente a él. El enemigo lanza flechas, pero el escudo las detiene. Así funciona el silencio en el ámbito espiritual. Los comentarios hirientes, las provocaciones, los ataques verbales son flechas encendidas. Si reaccionas, las dejas entrar y te hieren. Pero cuando decides callar, cuando usas el silencio guiado por Dios, esas flechas rebotan y no alcanzan tu corazón. Jesús mismo lo practicó. Isaías 53:7 lo profetizó. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Su silencio fue un escudo. No lo vencieron las acusaciones, porque su confianza estaba en el Padre. Déjame ponerte un ejemplo cotidiano. Estás en el trabajo y alguien te acusa de algo que no hiciste. Todo en ti quiere responder, defenderte, gritar tu inocencia. Pero decides guardar silencio, no porque seas débil, sino porque confías en que la verdad saldrá a la luz. Ese silencio protege tu atmósfera. La discusión se apaga, tu paz permanece y el enemigo queda confundido porque no encontró en ti combustible para su fuego. Incluso la ciencia lo confirma. Estudios sobre resolución de conflictos muestran que en muchas discusiones el silencio estratégico reduce hasta en un 80% la intensidad del conflicto. Si eso es cierto en lo natural, imagínate en lo espiritual, cuando tu silencio no está vacío, sino lleno del poder del Espíritu Santo. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has perdido tu paz por responder de inmediato? ¿Y cuántas veces descubriste que si hubieras callado, el problema se habría apagado solo? Eso revela la fuerza del escudo del silencio. Aplicación práctica. Esta semana, cuando alguien intente provocarte, recuerda este principio.
no todo merece respuesta. No toda flecha debe ser devuelta. Haz una pausa, guarda silencio y di en tu interior: Señor, tú eres mi defensa. Ese silencio será tu escudo, tu protección y tu victoria. Ahora oremos juntos. Padre amado, gracias porque me enseñas que no siempre debo pelear con palabras. Enséñame a usar el silencio como escudo. Dame sabiduría para callar cuando mi carne quiera gritar. Protégeme de las flechas del enemigo y haz que mi silencio sea un testimonio de mi confianza en ti. Que cada vez que guarde silencio sea un muro que preserve mi paz y mi fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y cierro con bendición. Que tu silencio sea fuerte como un escudo de hierro, que ninguna palabra del enemigo logre penetrar tu paz y que tu atmósfera permanezca protegida por la presencia del Espíritu Santo. Escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y deja que otros también aprendan el poder de este escudo invisible. Hermano, hermana, hoy quiero hablarte de una virtud que muchos confunden con debilidad, pero que en realidad es una de las armas más poderosas en la guerra espiritual: la mansedumbre. Y escucha bien lo que voy a decir: la mansedumbre no es falta de carácter, no es pasividad ni miedo. La mansedumbre es poder bajo control. Jesús mismo lo proclamó en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿No te parece sorprendente? El mundo dice que los que conquistan son los fuertes, los agresivos, los que imponen su voluntad, pero en el reino de Dios, los que heredan la tierra no son los violentos, sino los mansos. ¿Por qué? Porque la mansedumbre refleja el carácter de Cristo: firme pero lleno de amor, fuerte pero controlado por el Espíritu. Déjame ponerte un ejemplo. Piensa en un caballo salvaje. Tiene fuerza descomunal. Puede derribar a un hombre con una sola patada. Pero cuando es domado, toda esa fuerza no desaparece, sino que se canaliza bajo control. Así es la mansedumbre. No significa que no tengas poder, sino que eliges someterlo a la voluntad de Dios. Miremos a Jesús. En Isaías 50 y 3:7 fue profetizado: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Era débil? No. Él tenía legiones de ángeles a su disposición, pero eligió no usarlas. Eso es mansedumbre. Tener la capacidad de destruir al enemigo, pero elegir el camino del amor y la obediencia al Padre. Déjame ilustrarlo con algo cotidiano. Imagínate en una discusión familiar. Tú tienes los argumentos para ganar, sabes exactamente qué decir para herir y demostrar que tienes la razón. Pero en ese momento decides callar, decides responder con calma, decides mantener la paz. Eso no es debilidad, eso es mansedumbre. Estás ejerciendo poder bajo control. La ciencia también lo confirma. Los expertos en liderazgo enseñan que los líderes más efectivos no son los más agresivos, sino los que saben controlar su fuerza y responder con calma bajo presión. En otras palabras, la mansedumbre es vista incluso en el mundo como la verdadera fortaleza. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Eres capaz de mantenerte en paz cuando eres provocado? ¿O tus emociones toman control y respondes con enojo? El grado de mansedumbre en tu vida revela cuánto poder del Espíritu Santo está gobernando tu carácter. Aplicación práctica. Esta semana proponte responder con mansedumbre en situaciones tensas. Cuando alguien te provoque, recuerda: soy fuerte en Cristo, pero elijo controlar mi fuerza. No se trata de reprimir, se trata de redirigir tu carácter para que refleje a Cristo. Ahora oremos juntos. Padre amado, hoy quiero pedirte el regalo de la mansedumbre. Ayúdame a ser fuerte bajo tu control, a responder con amor cuando mi carne quiere responder con enojo. Quiero heredar la tierra, no por la fuerza, sino por reflejar el carácter de Cristo. Hazme manso como Jesús,
firme en la verdad pero lleno de gracia. Que mi vida testifique que el verdadero poder es el que está sometido a ti. En el nombre de Jesús, amén. Y cierro con esta bendición. Que tu corazón sea lleno de mansedumbre, que tu fuerza esté bajo el control del Espíritu Santo y que tu vida herede las promesas de Dios porque reflejas el carácter de Cristo. Escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y permite que otros también descubran el poder de la mansedumbre. Hermano, hermana, acompáñame a uno de los momentos más impactantes de toda la Biblia. Jesús frente a Pilato. Allí se revela el poder del silencio como un cetro real, un acto de autoridad suprema que confundió a los hombres y estremeció al mundo espiritual. Mateo 27 contra 12-14 nos relata que cuando Jesús fue acusado por los principales sacerdotes y ancianos, nada respondió. Y Pilato, sorprendido, le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no respondió ni una palabra, de manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Puedes imaginar esa escena? El Hijo de Dios, inocente, siendo acusado con falsedades, teniendo en sus labios la autoridad para defenderse, para destruir a sus enemigos con una sola palabra, y sin embargo, eligió callar. Su silencio no era rendición, era realeza, no era debilidad, era un trono invisible. Isaías lo había profetizado siglos antes, Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa profecía se cumplía ante Pilato. Jesús mostraba que el verdadero rey no necesita gritar para ejercer poder. Su cetro era el silencio y su autoridad venía de lo alto. Déjame ponerlo en contraste. Cuando un rey en la tierra se sentaba en su trono, levantaba un cetro para mostrar dominio. Jesús, en cambio, al guardar silencio, estaba levantando un cetro celestial que declaraba: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Y aquí está la lección para ti y para mí. Cuando enfrentas acusaciones falsas, cuando la gente habla en tu contra, cuando la injusticia te rodea, muchas veces tu mayor defensa no será tu voz, sino tu silencio. Porque ese silencio entregado a Dios se convierte en cetro de autoridad espiritual. Déjame ilustrarlo con algo de la vida cotidiana. Imagina a un trabajador acusado injustamente frente a su jefe. Podría discutir, podría enojarse, podría señalar a otros, pero elige guardar silencio, confiando en que la verdad saldrá a la luz. Pasan los días y finalmente la verdad se revela. Él estaba limpio, su silencio fue su mayor defensa. Así funciona en el reino. Tu silencio permite que Dios hable por ti. La ciencia también nos da un reflejo. Estudios sobre comunicación muestran que en los conflictos el que guarda silencio estratégico suele tener más poder que el que grita, porque transmite seguridad y control. Si eso es cierto en lo humano, ¿cuánto más cuando nuestro silencio está respaldado por el Dios Todopoderoso? Permíteme preguntarte, ¿qué haces cuando eres acusado injustamente? ¿Corres a defenderte o confías en que Dios levantará tu nombre? Si eliges lo primero, tu fuerza será limitada. Si eliges lo segundo, tu defensa será el cielo mismo. Aplicación práctica: esta semana, cuando te enfrentes a una crítica injusta o a una palabra acusadora, recuerda el ejemplo de Jesús. Guarda silencio, ora en tu interior y declara en tu corazón: el Señor peleará por mí. Ese silencio será tu cetro, tu señal de que confías en un reino superior. Ahora oremos juntos. Padre amado, gracias por el ejemplo de Jesús frente a Pilato. Enséñame a callar cuando mi carne quiere gritar. Haz de mi silencio un cetro de autoridad espiritual.
confío en que tú eres mi defensa y mi justicia. Dame la valentía de callar cuando me acusan, sabiendo que el cielo habla más fuerte que cualquier palabra humana. En el nombre de Jesús, amén. Y cierro con bendición. Que tu silencio se convierta en trono de paz, que tus acusadores se maravillen al no poder sacarte de tu calma y que tu confianza en Dios sea tu defensa más grande. Escribe en los comentarios, yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y deja que otros también aprendan a empuñar el cetro del silencio. Hermano, hermana, en este punto quiero que grabes una verdad en tu corazón. Imitar a Cristo bajo presión es la mayor victoria espiritual. Y quiero que entiendas algo poderoso. Cuando eliges callar, mantener la paz y confiar en Dios en medio del ataque, tu silencio truena en el mundo espiritual más fuerte que 1000 gritos en la tierra. El enemigo espera que pierdas el control. Su estrategia es presionarte hasta que explotes, hasta que tus emociones te dominen. Pero cuando en vez de reaccionar eliges reflejar a Cristo, algo sobrenatural ocurre. Los cielos se abren, los demonios se confunden y tu vida se convierte en testimonio vivo del reino. Jesús es nuestro modelo. Frente a los acusadores, Él guardó silencio. Frente a la burla, no respondió. Frente a la violencia, no devolvió golpe. Ese silencio no era vacío. Era un rugido en el mundo espiritual, un mensaje al infierno que decía, yo no juego en tu terreno, yo sigo en el trono de mi Padre. Déjame ponerte un ejemplo de la vida cotidiana. Imagina a un hombre acusado falsamente por su jefe frente a todo el equipo. Todos esperan que se defienda, que grite, que justifique. Pero él guarda silencio, mira con calma y responde solo con un confío en que la verdad saldrá a la luz. Ese gesto desarma a sus enemigos y asombra a quienes lo rodean. Porque su silencio no es miedo, es autoridad. En lo natural, el silencio parece debilidad, pero en lo espiritual es dinamita. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces, ¿qué logra tu silencio? Desarmar las estrategias invisibles. Cuando no caes en provocación, el enemigo pierde control sobre tu atmósfera. La ciencia también nos da un eco de esto. Estudios en neurociencia muestran que bajo presión, el que mantiene la calma influye más que el que explota. El cerebro humano percibe la serenidad como una señal de poder. Ahora imagina esa serenidad respaldada por el Espíritu Santo. Es una fuerza irresistible que hace temblar al infierno. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué reflejas bajo presión? ¿La desesperación de tu carne o la paz de Cristo? Porque la verdadera madurez no se mide en los días de calma, sino en los momentos de tormenta. Allí es donde tu silencio puede tronar como un rayo en el mundo espiritual. Aplicación práctica. La próxima vez que te sientas presionado, haz este ejercicio. Haz una pausa de 10 segundos. Respira profundo y recuerda, Cristo está en mí. Guarda silencio y deja que tu paz sea la respuesta. Te aseguro que ese silencio resonará en los cielos y desarmará al enemigo. Ahora, oremos juntos. Señor amado, quiero imitar a Cristo bajo presión. No quiero reaccionar en mi carne, quiero responder en tu espíritu. Haz que mi silencio sea un trueno en lo invisible, que mi calma confunda al enemigo y que mi confianza glorifique tu nombre. Ayúdame a mantenerme firme aun cuando todo a mi alrededor me provoque. En el nombre de Jesús, amén. Y cierro con bendición. Que tu silencio bajo presión sea un grito de victoria en lo invisible, que el infierno tiemble al ver tu calma y que tu vida sea un reflejo del carácter de Cristo en medio del caos. Escribe en los comentarios, yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y anima a otros a imitar a Cristo en sus momentos de presión.
Hermano, hermana, hoy vamos a profundizar en un pasaje que contiene una de las estrategias más poderosas del reino. La combinación de mansedumbre, paciencia y firmeza espiritual en medio de la oposición. El apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo 2, 24, 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mira cuánta sabiduría hay aquí. Pablo está diciendo, el siervo de Dios no pelea como el mundo pelea, no responde con pleitos, no discute por orgullo, no busca ganar la razón. El siervo del Señor responde con mansedumbre porque sabe que la batalla verdadera no es contra la persona, sino contra el enemigo que la mantiene cautiva. Déjame ponerte un ejemplo cotidiano. Un hermano en la iglesia recibe críticas injustas de alguien que no entiende su ministerio. La reacción carnal sería discutir, justificarse o responder con la misma dureza. Pero el siervo maduro, lleno del Espíritu, guarda calma, escucha, responde con mansedumbre y sigue sirviendo. Al final, su actitud puede llevar a la otra persona al arrepentimiento. Así funciona la estrategia del reino. Jesús lo demostró también. Cuando lo arrestaron en Getsemaní, Pedro sacó su espada e hirió a un soldado. Pero Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Mateo 26:52. Y sanó al herido. ¿Qué nos enseña esto? Que la violencia nunca trae libertad, pero la mansedumbre abre puertas a la misericordia y al arrepentimiento. Incluso la ciencia moderna lo respalda. Estudios sobre resolución de conflictos muestran que la calma y la amabilidad tienen más poder para cambiar la postura de alguien que la confrontación directa. La mansedumbre desarma resistencias porque no busca derrotar, sino transformar. Permíteme preguntarte, cuando enfrentas oposición, ¿qué buscas? ¿Demostrar que tienes razón o ganar un alma para Cristo? Porque si tu meta es ganar discusiones, quizá lo logres, pero perderás el corazón de la persona. Pero si tu meta es reflejar el amor de Cristo, aún en desacuerdo, tu mansedumbre puede abrir una puerta al arrepentimiento. Aplicación práctica. La próxima vez que alguien se oponga a ti, en vez de discutir, haz esto. Escucha con calma. Guarda silencio unos segundos antes de responder. Contesta con mansedumbre, buscando edificar, no destruir. Al hacerlo, estarás aplicando la estrategia del reino y dejando que Dios sea el que obre en el corazón del otro. Ahora, oremos juntos. Padre amado, gracias porque me enseñas que no estoy llamado a ser contencioso, sino a reflejar tu amor. Ayúdame a corregir con mansedumbre, a responder con paciencia y a confiar en que tú eres el que convence los corazones. Hazme un siervo lleno de tu espíritu que no pelea con palabras, sino que conquista con gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Y cierro con esta bendición. Que tu vida refleje la mansedumbre del Señor. Que tus palabras sean bálsamo aún en medio de la oposición y que tu calma abra puertas a la verdad y a la libertad en Cristo. Escribe en los comentarios. Yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y ayuda a otros a descubrir la estrategia del reino. Hermano, hermana, hoy quiero detenernos en una pregunta honesta y profunda que todos necesitamos hacernos. ¿Mi silencio nace del temor o de una restricción santificada por el Espíritu Santo? Porque no todo silencio glorifica a Dios. Algunos callan porque tienen miedo, otros porque no quieren confrontar, y ese silencio no es fe, es cobardía. Pero hay un silencio distinto, el silencio guiado por el Espíritu, que es arma poderosa y estrategia del cielo. Veamos la diferencia. El silencio del temor es pasivo, huye del conflicto, evita responsabilidades.
Es el silencio de quien no habla porque teme el rechazo o porque no sabe qué decir. Ese silencio abre puertas al enemigo, pero el silencio de la restricción santificada es intencional, fuerte y nace de la confianza en Dios. Es el silencio de quien podría hablar, pero decide no hacerlo porque sabe que la voz del Señor es más fuerte que la suya. Un ejemplo claro lo vemos en Jesús frente a sus acusadores. Él no cayó por miedo. Tenía toda autoridad y poder. Cayó porque su silencio estaba alineado al plan eterno de Dios. Esa es la diferencia. No cayó para evitar, cayó para obedecer. Ahora, déjame ponerte un ejemplo cotidiano. Imagina que en una reunión familiar alguien lanza un comentario hiriente hacia ti. El silencio del temor sería bajar la cabeza, sentirte pequeño y dejar que el dolor se quede dentro de ti. Pero el silencio santificado es distinto. Levantas tu corazón a Dios, guardas silencio no porque seas débil, sino porque eliges no permitir que esas palabras contaminen tu paz. Esa es autoridad espiritual. La ciencia nos da una pista también. Los psicólogos diferencian entre represión y autocontrol. La represión nace del miedo. Callas, pero por dentro hierves. El autocontrol, en cambio, es una decisión consciente. Eliges guardar silencio para mantener la calma y responder de la mejor manera. El silencio santificado es como el autocontrol, pero elevado al nivel espiritual. Decides callar porque confías en que Dios peleará por ti. Permíteme preguntarte, ¿cuántas veces tu silencio fue simplemente miedo a enfrentar una situación? ¿Y cuántas veces fue una decisión guiada por el Espíritu para mantener tu atmósfera limpia? Ese examen personal es necesario porque no todo silencio es santo. Aplicación práctica. Esta semana, cada vez que decidas callar, pregúntate a ti mismo, ¿estoy callando por temor o porque el Espíritu Santo me guía a guardar silencio? Si la respuesta es temor, pídele al Señor valentía. Si la respuesta es obediencia, dale gracias a Dios por usar tu silencio como arma. Ahora, oremos juntos. Padre amado, examina mi corazón. Líbrame de un silencio que nace del miedo, de la cobardía o de la vergüenza. Quiero vivir un silencio guiado por tu Espíritu, un silencio que glorifique tu nombre y desarme al enemigo. Dame valentía para hablar cuando debo hablar y sabiduría para callar cuando debo. Haz de mi vida un instrumento de obediencia en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Y cierro con esta bendición, que tu silencio nunca sea esclavitud del temor, sino manifestación de la confianza en Dios. Que cada vez que calles, el infierno tiemble y el cielo se manifieste a tu favor. Escribe en los comentarios, yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y ayuda a otros a examinar su propio corazón. Hermano, hermana, hoy vamos a hablar de una de las armas más poderosas que un hijo de Dios puede portar, la paz que paraliza la oscuridad. Y escucha bien, no se trata de la paz que el mundo ofrece, esa que depende de que todo esté en calma. Se trata de la paz de Cristo, que es capaz de crear calma en medio del caos, de traer reposo aun cuando todo a tu alrededor parece estar derrumbándose. Jesús lo dijo claramente en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz del mundo es circunstancial. Tienes dinero, hay paz. La familia está en armonía, hay paz. Tu salud está bien, hay paz. Pero cuando las cosas cambian, esa paz desaparece. En cambio, la paz de Cristo no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Miremos un ejemplo poderoso. En Marcos 4:37 hasta 39, Jesús y los discípulos estaban en la barca cuando se levantó una gran tormenta. El viento rugía, las olas golpeaban y los discípulos desesperados gritaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
¿Y qué hacía Jesús? Dormía. No porque no le importara, sino porque dentro de él había una paz más fuerte que la tormenta. Cuando finalmente se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y todo se calmó. ¿Te das cuenta? La tormenta no despertó a Jesús, pero el clamor de sus discípulos sí. Y cuando habló, lo que salió de él fue la paz que ya llevaba dentro. Esa paz es la que tú y yo necesitamos. Una paz que no espera que el problema desaparezca, sino que lo enfrenta con autoridad. Déjame ponerte un ejemplo de la vida diaria. Una madre con un hogar en crisis económica decide no dejarse consumir por la ansiedad. Ora, confía, guarda silencio ante las provocaciones y aún en medio de la tormenta mantiene la calma. Sus hijos la ven tranquila y, sin darse cuenta, esa paz también los cubre. Eso es la paz de Cristo. No solo protege tu corazón, también bendice a quienes te rodean. Incluso la ciencia lo confirma. Estudios muestran que una persona en paz puede reducir el nivel de estrés de un grupo completo. El cerebro humano responde a la calma como si fuera una señal de seguridad. Ahora, imagínate lo que ocurre cuando esa calma no es humana, sino sobrenatural. La oscuridad se paraliza porque no sabe cómo atacar a alguien que no se deja perturbar. Permíteme preguntarte, ¿qué emanas cuando estás bajo presión? ¿Pánico o paz? Porque el enemigo se alimenta de tu ansiedad, de tu reacción, de tu temor, pero cuando portas la paz de Cristo, le quitas todas sus armas, no sabe qué hacer contigo porque esperaría que explotaras y en cambio sonríes. Esperaría que gritaras y en cambio guardas silencio confiado. Esa paz lo desconcierta y lo derrota. Aplicación práctica. Cada vez que enfrentes una tormenta en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, haz esto. Respira profundo y repite en tu corazón: la paz de Cristo gobierna mi vida. Recuerda que no estás solo en la barca. Jesús está contigo. Permite que esa paz sea tu escudo, tu arma y tu testimonio. Ahora oremos juntos. Señor Jesús, gracias porque me has dado una paz que el mundo no entiende. Hoy decido recibirla, guardarla y vivirla. Que mi corazón no se turbe, que mis pensamientos no se llenen de miedo. Quiero caminar en tu paz, una paz que crea calma en medio del caos. Haz que esa paz sea un arma que paralice la oscuridad y un testimonio para los que me rodean. En tu nombre poderoso, amén. Y cierro con bendición. Que la paz de Cristo gobierne tu corazón, que ninguna tormenta logre sacudir tu fe y que tu vida se convierta en un faro de serenidad que paraliza la oscuridad. Escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y permite que otros también reciban esta paz sobrenatural. Hermano, hermana, si hay una imagen que revela la paz sobrenatural de Cristo, es esta. Jesús dormido en la barca en medio de una tormenta. Marcos 4:37 hasta 38 nos dice: y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Imagínate la escena: el mar embravecido, los discípulos empapados, las olas entrando en la barca, el viento rugiendo y en medio de todo Jesús profundamente dormido. No era indiferencia, no era cansancio extremo, era confianza total en el Padre. Mientras otros gritaban, Él descansaba. Mientras otros se llenaban de miedo, Él mostraba. Este momento nos enseña algo extraordinario. La verdadera fe no siempre se manifiesta en el ruido de las oraciones desesperadas, sino en la serenidad de quien sabe que está en las manos de Dios. Jesús dormía porque sabía que ninguna tormenta podía hundir un barco donde estaba la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida es esa barca? Las deudas suben como olas, las enfermedades soplan como viento, los problemas familiares sacuden tu corazón,
Y en tu interior clamas, Señor, ¿no ves que estoy pereciendo? Pero Jesús te dice hoy, si yo estoy en tu barca, nada podrá hundirte. Déjame contarte algo real. Conozco a una hermana que enfrentaba un diagnóstico médico terrible. Todos esperaban verla desesperada, llorando o quejándose. Pero ella decía, si Dios está conmigo, puedo dormir en paz cada noche. Esa serenidad impactaba a su familia más que 1000 sermones. Y con el tiempo, su testimonio se convirtió en semilla de fe para todos. Eso es dormir en la tormenta. La ciencia también nos da un reflejo. Estudios médicos muestran que el descanso profundo fortalece el sistema inmune y ayuda al cuerpo a enfrentar enfermedades. Ahora, si el descanso natural ya es medicina, imagina lo que hace el descanso sobrenatural que viene de confiar en Cristo. Sana tu alma, fortalece tu espíritu y derrota al enemigo. Permíteme preguntarte, ¿duermes en paz o tus noches son tormentas de pensamientos y preocupaciones? Porque tu manera de dormir revela cuánto confías en Dios. El Salmo 4:8 lo declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aplicación práctica. Esta noche, antes de dormir, entrega tus cargas a Dios. Pon tus preocupaciones en oración, cierra los ojos y declara: Señor, si tú estás en mi barca, yo puedo descansar. Haz de tu sueño un acto de fe, una declaración de confianza. Ahora oremos juntos. Padre amado, hoy decido dormir en la tormenta como Jesús en la barca. Entrego mis miedos, mis ansiedades, mis luchas y confío en que tú cuidas de mí. Que mi descanso sea un testimonio de mi fe, que mi serenidad sea un rugido en el mundo espiritual. Hazme dormir con paz, sabiendo que nada puede hundirme, porque tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Y cierro con esta bendición: que tus noches sean tranquilas, que tu sueño sea profundo y que tu descanso predique más fuerte que tus palabras. Que el enemigo se confunda al verte en paz mientras la tormenta ruge. Escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y anima a otros a descansar en Cristo. Hermano, hermana, hoy quiero revelarte una de las armas más subestimadas del creyente: la paz en medio del caos. Esa paz que no solo te guarda a ti, sino que se convierte en un escudo que desarma al enemigo y en un testimonio que impacta a los que te rodean. Colosenses 3:15 nos exhorta: y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjate en la palabra gobierne. La paz no es un accesorio, es una autoridad que dirige tus decisiones, tus reacciones y tu atmósfera. Y cuando la paz gobierna, el caos no tiene lugar. El sabio también lo dijo en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto significa que no siempre se necesita levantar la voz para detener un conflicto. A veces, lo más poderoso es responder con calma o incluso guardar silencio en paz. Esa actitud no solo desarma a la persona delante de ti, sino que rompe la estrategia del enemigo detrás de la discusión. Déjame contarte algo. Conozco a un hermano que trabajaba en una empresa donde constantemente lo provocaban. Sus compañeros lo insultaban por ser cristiano. Un día, uno de ellos le gritó: ¿y tu Dios dónde está ahora? En vez de responder con enojo, el hermano guardó silencio, respiró y dijo suavemente: mi Dios está aquí y me da paz aun cuando me insultas. Ese día no ganó una discusión, pero ganó el respeto de todos, y semanas después ese mismo compañero le pidió oración. Eso es usar la paz como un arma. La ciencia también lo confirma. Investigaciones sobre manejo de conflictos muestran que el tono de voz tranquilo puede reducir la tensión emocional de la otra persona en cuestión de segundos.
Si eso funciona en lo humano, imagina lo que produce la paz de Cristo, que no depende de circunstancias, sino de su presencia. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué gobierna tus reacciones? ¿La paz de Cristo o el caos de tus emociones? Porque el enemigo se alimenta de tu ansiedad y tu enojo. Pero cuando portas paz, lo desarmas. No sabe qué hacer con alguien que sonríe en medio de la tormenta. Aplicación práctica. La próxima vez que enfrentes una situación tensa, recuerda estos 2 pasos. Antes de responder, deja que la paz gobierne. Haz una oración corta. Señor, que tu paz dirija mi respuesta. Elige una respuesta suave o el silencio. Permite que tu calma sea más fuerte que cualquier provocación. Ahora, oremos juntos. Padre amado, gracias por la paz que me has dado en Cristo. Hoy decido dejar que esa paz gobierne mi corazón, que dirija mis palabras y mis acciones. No quiero ser gobernado por el caos, sino por tu Espíritu. Dame sabiduría para responder con calma y fe, para mantenerme sereno en medio de la tormenta. Que mi paz sea un arma que paralice al enemigo y una luz para quienes me rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Y cierro con bendición. Que la paz de Cristo gobierne tu mente, que tus palabras sean suaves como bálsamo y que tu atmósfera esté tan impregnada de calma que el caos no encuentre lugar en ti. Escribe en los comentarios, yo busco la protección de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje y ayuda a otros a descubrir la fuerza de esta arma invisible. Hermano, hermana, hoy quiero que nos hagamos una pregunta que revela el estado real de nuestro corazón. Cuando estás bajo presión, ¿filtras paz o filtras pánico? Porque lo que sale de ti en los momentos difíciles es lo que realmente gobierna tu interior. Jesús dijo en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, cuando la vida te aprieta como a una esponja, lo que sale es lo que realmente está dentro. Si dentro de ti hay paz, paz saldrá. Si dentro hay miedo, saldrá pánico. Y en ese momento se revela si nuestra fe es teoría o realidad. Piénsalo. En tiempos normales, todos podemos hablar de fe, de confianza, de esperanza. Pero es en la tormenta, en la crisis, en la enfermedad, donde se prueba qué hemos sembrado en el corazón. El apóstol Pablo lo entendía y por eso escribió en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no solo nos calma, nos guarda. Es un filtro que protege nuestra mente y nuestro corazón para que no se contaminen con el caos. Déjame darte un ejemplo de la vida cotidiana. Imagina un padre de familia que recibe la noticia de que su empleo está en riesgo. Podría reaccionar con desesperación, gritos o ansiedad, transmitiendo miedo a toda la casa, o podría elegir confiar en Dios, orar y decir a su familia, no se preocupen, el Señor proveerá. ¿Cuál de esas 2 reacciones crees que edifica el ambiente? Ese es el filtro, paz o pánico. La ciencia también nos ayuda a entenderlo. Los expertos en neurociencia explican que en momentos de presión el cerebro responde con lo que ha sido entrenado. Si lo entrenas con ansiedad, reaccionará con ansiedad. Si lo entrenas con calma, responderá con calma. En lo espiritual ocurre igual. Lo que cultivas en tu tiempo con Dios es lo que se manifestará en la crisis. Permíteme preguntarte, ¿qué estás cultivando en tu corazón? Porque si lo llenas de noticias negativas, de miedo y de quejas, eso saldrá cuando estés bajo presión. Pero si lo llenas de palabra, de oración y de adoración, lo que brotará será paz aún en medio de la tormenta. Aplicación práctica. Esta semana, cuando enfrentes un momento de presión, haz este ejercicio. Haz una pausa de 10 segundos.
Pregúntate, ¿qué estoy filtrando ahora? ¿Paz o pánico? Decide conscientemente dejar que la paz gobierne. Declara en tu corazón, la paz de Cristo me guarda. Ahora, oremos juntos. Señor amado, reconozco que muchas veces he filtrado pánico en lugar de paz, pero hoy decido llenarme de tu palabra y de tu espíritu para que cuando la vida me apriete, lo único que salga de mí sea paz. Hazme un testimonio vivo de serenidad, aún en medio de la tormenta. Que mi familia, mis amigos y todos los que me rodean puedan ver en mí la paz que solo tú das. En el nombre de Jesús, amén. Y cierro con bendición. Que en cada momento de presión tu espíritu filtre paz. Que tu vida sea un canal de calma en medio del caos y que la paz de Cristo sea tu sello frente a todo